Muy bien, como decía, estamos en esa serie sobre el fruto del Espíritu, en la que vamos avanzando poquito a poquito, y lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy en las pocas predicaciones que llevamos, si lo recordáis, es que estamos en un proceso gradual, continuo de santificación, ¿verdad? En el que conjugan, por un lado, una vivificación, que es espiritual, por otro lado, la mortificación. El Espíritu nos muestra qué pecado hay en nosotros, nosotros también somos responsables, nosotros también luchamos, le damos guerra al pecado, no nos quedamos de brazos cruzados, no somos pasivos, y en ese proceso de santificación confluyen la gracia del Señor y también la responsabilidad del ser humano. Lo hemos estado viendo, del hijo, de la hija de Dios. Lo que hemos dicho es que el fruto del Espíritu describe el carácter del creyente. ¿Sí? Cada uno de los frutos, de las virtudes, mejor dicho, que estamos considerando de ese fruto, están en ti, están en mí, en la medida que somos hijos de Dios. Si tú has nacido de nuevo, ese fruto está en ti. Créetelo. ¿Sí? Empieza por creerte eso. Otra cosa es que tengas que ir creciendo en alguna de esas virtudes. Pero no digas, no, es que esto no... Si tú dices, es que ese fruto no está en mí, tu problema se llama falta de conversión. ¿Sí? Pero si tú eres creyente, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza están en ti. Otra cosa es que debas seguir creciendo. Sea que lleves poco tiempo, sea que lleves muy poquito tiempo en el Señor, que sea algo muy incipiente, que justo esté empezando a brotar, ese fruto está en ti. Y quizá hay otros hermanos que llevan muchos más años, que fruto de las pruebas, fruto del sufrimiento, de experiencias, ya han ido madurando. Es más evidente en ellos, el fruto brilla de una manera mucho más singular. Ese fruto muestra el carácter de Cristo. Sí, esas virtudes muestran el carácter de Cristo y es por eso que nosotros queremos atesorarlo, queremos crecer en esas virtudes. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del carácter de Cristo y queremos crecer. Evidenciar ese fruto evidencia que has nacido de nuevo, que eres hijo, que eres hija del Señor. Y hoy hemos dicho, os lo he anticipado, después de haber visto el amor, el gozo, la paz, la semana pasada estuvo compartiendo Claudio, en el día de hoy veremos la paciencia. ¿Sí? Trataremos de acercarnos a una definición bíblica de la paciencia, trataremos de ver qué pecados son las que la distorsionan y trataremos de ver cómo crecer en esa paciencia. Y en primer lugar quiero hacer referencia. Sí, claro, estamos en esa serie y no queremos dejarnos ninguna de esas virtudes, pero entendía que hay una necesidad especial de predicar acerca de la paciencia y de dedicar un apartado a decir, oye, ¿por qué es tan necesario hablar de la paciencia? No es fácil hablar de la paciencia. No es fácil retarnos, estimularnos mutuamente a que crezcamos en paciencia. No en una sociedad en la que parece que hay un gobierno de la impaciencia. ¿Sí? La sociedad, los tiempos de hoy, están gobernados por la impaciencia. Todo parece que tiene que ser ya, que todo tiene que acontecer ya mismo. Pero eso no solo hay fuera. También nosotros a veces nos dejamos llevar por esa corriente de pensamiento. También nos dejamos moldear por ese pensamiento de que las cosas tienen que acontecer ya. Que las cosas tienen que ser cuando queremos, en la forma que queremos, como a nosotros nos parezca. ¿Sí o no? Si somos honestos, somos así. Nos dejamos llevar por esa clase de pensamiento. Y si las cosas no ocurren ya, ¿qué ocurre? Que nos impacientamos, ¿no es así? Y cuando nos impacientamos, venga, ¿qué pensamientos, qué sentimientos, qué emociones, qué respuestas salen de nosotros? Si lo pensamos por un momento, estamos muy necesitados de escuchar hablar, de predicarnos acerca de la paciencia y de retarnos a crecer en ella.
uno piensa en la impaciencia y quizá le vienen a la mente enseguida situaciones del día a día, ¿no? Y le viene a la mente esa cola del supermercado, tú acabas de seleccionar todos los productos de la compra, te vas corriendo a la caja y de repente oye, ¿de dónde ha aparecido tanta gente? De las 10 cajas que tiene el supermercado, todas llenas. Y parece que se va a acabar el mundo si tú no estás ahí en el primer lugar. En un buffet libre la gente es capaz de lo peor. Estos días que hemos estado de vacaciones lo hemos experimentado. Digo, ayer se lo decía a mi suegro, digo, oye, es que parece que se va a acabar el mundo, no pasa nada. Oye, hay 4 buffets libres. No se va a acabar la comida. Y la gente, si no estaba en según qué posición, oye, que ya parece que se le está, el tono, el color de la cara está cambiando y se está hinchando el pecho. Digo, pasa, ¿no? O sea, llevamos el coche y el semáforo se pone en rojo. Y tú tienes ahí un coche delante que no se ha dado cuenta, el conductor, que el semáforo ha pasado ya verde. Y va pasando el tiempo y el ámbar está que se asoma ya. Y es que no solo el semáforo es el que cambia, también el conductor es el que cambia, ¿no? Uno se va transformando, el carácter, la impaciencia. Y lo que va a salir de esa boca a las manos de un volante, o cuando llamamos a alguien, ¿no? Y no nos coge el teléfono enseguida. O no contesta ese WhatsApp a pesar de que tiene el doble check, color azul. Claro, pensamos en eso y nos reímos, ¿no es así? Y uno dice, ¿no? Se daría un toquecillo y diría, qué falta de paciencia a veces, ¿cómo puede que sea así? Ya, pero ¿qué me dices de esas sensaciones, esas emociones que hay en tu interior? Ese mar de pensamientos, cuando esos planes que tú tienes para tu vida, no la compra del día a día, los planes tocantes a tu hogar, a la educación de tus hijos, a tu matrimonio, a la economía, al trabajo, salud, la iglesia, lo que sea, parece que se demoran. ¿Qué hay de lo que estás albergando, de lo que va creciendo en tu interior? Porque ves que aquello no llega y que tú quieres que sea ya. Y de repente parece que has olvidado que el Señor es el que está gobernando, que Él es el que está sentado en el trono. El afán, la ansiedad, la incredulidad empiezan a invadir el corazón y cuando uno se deja gobernar por esas emociones, y vamos soltando, ¿verdad?, alguna pincelada a medida que avanzamos en esta serie, porque todas y cada una de esas virtudes se relacionan. Somos seres emocionales, pero las emociones no nos deben gobernar a nosotros. Nosotros debemos gobernar esas emociones. Debemos ejercitar un dominio propio sobre esas emociones. Claro, esa falta de control, la impaciencia nos lleva a tomar decisiones inadecuadas. Nos lleva a querer tomar un atajo. Cuando las cosas no vienen ya, decimos, yo ya sé cómo voy a tener que hacer eso. Al final yo me las apaño, yo me las arreglo, yo tomo la decisión. Y lo que has hecho ahí es dejar a Dios fuera de la ecuación. Y de repente dices, no, quien se sienta en el trono soy yo. Y eso se llama impaciencia. Y esa impaciencia va dando lugar a decisiones inadecuadas. Decisiones inadecuadas que a la postre llevan a la frustración. Y quizá ahora ya hay alguna que dice, yo reconozco aquella decisión inadecuada que tomé en aquel momento, aquel día, aquel año, porque yo quise gobernar, fue el Señor de mi destino. Impaciencia. La impaciencia nos lleva a perder el aliento, nos lleva a quedarnos de brazos cruzados, a decir, ya, tiro la toalla, abandono ese proyecto, no asumo el reto de hacer las cosas porque es que ¿de qué sirve? Pero es que no solo eso, ¿qué me dices de las reacciones que tenemos tantas veces? En
en las relaciones con los demás, por una falta de paciencia. Capaces de decir cualquier cosa a quien sea que nos rodee. Hay hogares que son un auténtico infierno por una falta de paciencia. Porque como veremos, la paciencia está íntimamente vinculada con el amor, y si en el amor con la humildad, el luchar contra el orgullo, si vemos que hay detrás de según qué reacciones, como decía, con el marido, la esposa, con los hijos, con los hermanos en la fe también, en el trabajo, vendrá presidido muy probablemente, entre otras cosas, por una falta de paciencia. Como veremos a continuación, si analizamos las obras de la carne que Pablo acaba de citar, muchas de ellas vienen manchadas por la impaciencia. Así que es más necesario que nunca que hablemos de la paciencia. Es más necesario que nunca que atesoremos, que anhelemos esa virtud. Que le pidamos al Señor que nos muestre nuestro pecado, para que podamos arrepentirnos, para que podamos darle guerra, para que podamos luchar contra ese pecado con la ayuda del Espíritu y seguir creciendo a la imagen del Señor. Si leemos en Gálatas 5, vamos a leer a partir del versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora, ¿cuál es esa clase de paciencia que forma parte del fruto del Espíritu? En el lenguaje bíblico encontramos dos términos para la palabra paciencia. Una de ellas en el griego es anoge, que se refiere a la paciencia relacionada con el paso del tiempo, y la otra, que nuestra Reina Valera traduce como longanimidad, es macrozumía. ¿De qué va esto? ¿Cuál es la diferencia entre ambos términos? ¿Cuál es la diferencia entre anoje y macrozumía, que al final van relacionadas a la paciencia y longanimidad? Hay un matiz. Como os decía, uno de ellos, anoje, está relacionado con la paciencia por el paso del tiempo, pero cuidado la otra. La otra es la que está relacionada con el fruto del Espíritu. Macrozumía implica practicar, implica ejercitar la paciencia en medio de la adversidad, en medio de la oposición, en toda circunstancia. Mirad, la paciencia de la que se está hablando aquí como fruto del Espíritu es ejercitar un control sobre todo pensamiento, sobre toda emoción, de tal forma que nuestras decisiones, nuestras acciones estén de continuo encaminadas al bien, dejando de lado la ira, dejando de lado la incredulidad, por amor al Señor y por amor al prójimo. Os lo repito, ejercitar control sobre pensamientos, sentimientos y emociones para que lo que hagamos, nuestras acciones, nuestras decisiones, estén encaminadas al bien, dejando de lado iras, dejando de lado disensiones, contiendas, discusiones, dejando de lado toda incredulidad, para hacer el bien, por amor a Dios y por amor al prójimo, porque en esto se resume la ley.
La paciencia, os lo recordaré después, la paciencia está íntimamente vinculada con el cumplimiento de la ley de Dios. Tú quieres amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y quieres amar al prójimo como a ti mismo, cultiva la paciencia. Sé un impaciente y estás pecando de incredulidad y estás pecando contra el prójimo. Esa paciencia, esa clase de paciencia, ese control en toda situación es de la que se nos está hablando aquí. Y esa clase de virtud, si tú eres un hijo o una hija de Dios, la tienes. Por eso he empezado hablando acerca de eso y haciendo esa afirmación. Si tú has nacido de nuevo, el fruto del Espíritu está en ti. La paciencia está en ti. Otra cosa es que tengas que seguir creciendo en ella. Pero cree que está en ti. No seas incrédulo en ese sentido. No estoy hablando ahora de incredulidad sobre decir no, de no creer en Dios. No, cree. Cree que esa virtud está en ti. Ahora, si tú dices, pero yo tengo que crecer en ello, vale, adelante. Pídele al Señor. Ve, si a lo largo del mensaje hay algo que te lleva a arrepentirte, a reconocer un pecado, reconócelo, arrepiéntete y dice, Señor, ayúdame. Necesito tu ayuda, pero yo también estoy dispuesto. Tomo una decisión, una resolución en el corazón para seguir creciendo a imagen tuya. Porque en eso debemos crecer. Debemos anhelar esa paciencia con fervor. Debemos anhelar con fervor un deseo intenso, ardiente en el corazón de seguir creciendo en esas virtudes. Es crecer a imagen de Jesús. Esto es crecer en santidad. ¿Qué es lo que demanda el Señor de nosotros? Crecer en santidad. Eso es lo que estuvimos viendo en la introducción de la serie cuando predicó Melissa. Lo hemos dicho varias veces. Uno puede buscar cuál es el llamado de Dios, si tiene un llamado en cuanto a un ministerio o lo que sea. Vale, el primero de todos. Lo primero que Dios quiere de ti es tu santidad. Que crezcas en santidad. Os decía antes, las obras de la carne están manchadas de impaciencia. ¿Hacemos el ejercicio? ¿Lo vemos en alguna de ellas? ¿Qué me decís de la fornicación y el adulterio? Detrás de ellas hay impaciencia. Detrás de cualquier tipo de inmoralidad sexual hay impaciencia. El que fornica, el que mantiene relaciones sexuales antes del matrimonio, que es el ámbito dentro del cual el Señor ha diseñado la sexualidad en el ámbito del matrimonio, las relaciones sexuales, el que fornica no está esperando a ese hombre, esa mujer, que el Señor pueda tener para él, para ella, si es que entra dentro de los planes del Señor, que se case. No espera, impaciencia. ¿Qué hay del adúltero? La adúltera. El que cree que va a encontrar la satisfacción, una mayor felicidad buscando en otro lugar, abrazando a otro, a otra, dejándose querer, intimando con uno, con otra, que no es la persona con la que se vinculó, hizo ese pacto. Uno dirá, ¿dónde está la impaciencia? Y mira, no le está creyendo al Señor para empezar. Está siendo un incrédulo, no está creyendo a Dios, no está creyendo a las promesas del Señor. ¿Qué me dices de la idolatría, de la que se habla también en las obras de la carne? Mientras que la paciencia que es según Dios, esa que produce el Espíritu, nos lleva a confiar, a descansar, ¿sí? Reposar en Dios, en quién es Él, sus promesas que no fallan, que están ahí, su fidelidad, su carácter inmutable. La impaciencia nos lleva a correr de un sitio a otro, tratando de encontrar felicidad, satisfacción, placer en todo lo que este mundo ofrece, todas esas cisternas rotas que te acercas, quizá te tiras, te metes
Y cuando estás ahí dices, ahí no había absolutamente nada de felicidad. Me prometía mucho y sin embargo estoy seco. ¿Y qué decir de las contiendas, las discusiones, los pleitos? Manchadas también de impaciencia. Porque el ser humano, por causa del pecado, no se relaciona en muchas ocasiones como debiera con la persona que tiene a su alrededor. Y trata de imponer sus ideas. No sabe aceptar las diferencias, no estoy hablando de pecado, sino de diferencias que pueda haber en el otro. No sabe reaccionar cuando la persona que hay alrededor mete la pata. Imponemos nuestro orgullo, nuestro egoísmo nos lleva a cometer sandeces. Otros quizá por no haber buscado, por no haber cultivado, no haber entendido los planes del Señor para su vida, no han cultivado el contentamiento. No se gozan con lo que el Señor les ha dado, con lo que el Señor les está dando, y tan solo son capaces de mirar a lo que otros tienen. Y eso da lugar a celos, a envidias. ¿Por qué? Porque no le han creído al Señor. ¿Qué hay del que se emborracha? No tiene la paciencia para enfrentar las adversidades de la vida y se refugia en el alcohol, trata de encontrar ahí cierto alivio, cierto descanso. Así pasarán las horas. Así me meteré en la cama y mañana será otro día. Y así podríamos continuar, ¿no? ¿Qué os parece? Si lo analizamos, ¿vemos qué consecuencias tan negativas, nefastas para nosotros tiene la impaciencia? Es urgente, como os decía antes, que veamos esa virtud, que la deseemos, que queramos crecer en ella, por amor al Señor, por amor también a nuestra alma, para seguir creciendo en ese deseo de ser más semejantes a Él. Es una virtud que caracteriza al creyente, como os decía. Pablo, escribiendo a los colosenses, si recordáis, ora por ellos pidiendo que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que puedan andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, y dice en el versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Para toda paciencia y longanimidad. Y en el capítulo 3 de esa misma carta, después de alabar Pablo la supremacía de Cristo, después de exaltar todas las bendiciones que hay por causa de nuestra unión en Él, de recordarnos, de recordar esa entrega sacrificial de Cristo en la cruz del Calvario, dice en el versículo 12 del capítulo 3, vestíos pues como escogidos de Dios. Eres un escogido, eres una escogida de Dios. Llamado, llamada en la eternidad pasada. Santo, amado, de entrañable misericordia, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vístete de paciencia. Mirad, me enerva cuando escucho a un hijo, una hija de Dios de decir, es que yo soy impaciente, y se queda tal cual. No has entendido nada. La vida cristiana y la impaciencia no puede ir de la mano, es un sinsentido, es un tiro al aire. Vístete de paciencia. O tú ves al Señor Jesús y ves un impaciente. Él fue paciente, soportó todo, absolutamente todo. No dijo, es que mis derechos. No, el que compartía la gloria en la eternidad pasada se humilló, se hizo hombre y se entregó. Y nosotros a veces, no, es que mi paciencia, tú no has entendido mis derechos, tú no has entendido.
¿Pero de qué vamos? No quiero que el tono sea de bronca, sino para estimularnos, para retarnos. Porque no se trata de vivir nuestros días de cualquier forma. Nos está diciendo, vestíos, escogidos de Dios, santos, llamados, escogidos, de paciencia. Sé un hombre, una mujer que controla, que somete sus pensamientos, sus emociones, para hacer el bien. Se trata del Señor, se trata de su nombre, por amor a Él, por amor al prójimo. Es que ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, ama al prójimo. Sé paciente. La paciencia forma parte, como decía, del carácter. No puede ser de otra manera. Mira, el Señor nos ha puesto en una carrera. En Hebreos 12 leemos eso, ¿no es así? Vemos esa analogía de la vida cristiana, donde el escritor de la carta nos viene a decir que se nos ha puesto en una carrera. El Señor nos ha puesto en una carrera. Ahora, no cojas una silla y te quedes ahí viéndolas pasar. Eso no es paciencia. Eso es hacer el vago. Coger una silla y decir, no me malinterpretéis. Paciencia no tiene que ver con un carácter apocado, un débil flojera de carácter. No. Paciencia es carácter, ¿eh? Paciencia es carácter. Ahora, no cualquier carácter. A veces escucho a alguien que dice, tal persona tiene un carácter fuerte. Muchas veces no tiene un carácter fuerte, tiene un mal carácter. Para mí, carácter fuerte es un carácter que se asemeja al carácter de Cristo. Eso es fortaleza de carácter. Responder lo primero que se me antoja, imponiendo, para mí esto no es fortaleza de carácter, esto es mal carácter. Y hay que enseñar a la persona a que ahí quizá hay egoísmo, orgullo, falta de amor, ira, pecado en definitiva. Como os decía, el Señor nos ha puesto en una carrera. Ha puesto en nosotros una esperanza delante nuestro. Y esa carrera la tenemos que correr con el gozo que hay en esa esperanza, con paciencia. Ocupándonos en aquello que el Señor nos está pidiendo, creyéndole a Él. El Señor ha puesto en nuestro corazón fe que salva, esa fe también que cree en sus promesas. Pues corre la carrera creyéndole a Él. Ahí encontrarás la satisfacción, la felicidad verdadera, estando en sus caminos, obediente al Señor. Afronta las situaciones cualesquiera que sean en la vida. Quizá alguno dice, ya es fácil decir eso, ya busca al Señor. Hagámoslo juntos si quieres. No estoy relativizando los problemas que tengas, de verdad. Pero hay mucha bendición de parte del Señor detrás de las pruebas, como veremos también a partir de ahora. Estamos llamados, estamos capacitados por el Espíritu para andar, correr la carrera que tenemos por delante con paciencia. Debemos hacerlo en casa, con nuestros cónyuges, lo debemos hacer con nuestros hijos, con nuestros padres, con los hermanos, en el trabajo, con los hermanos en la fe, en la iglesia. Estamos llamados a relacionarnos con paciencia, exhortarnos, edificarnos, corregirnos con mansedumbre, con amor, con verdad, con misericordia. Con paciencia. Porque, ¿sabes? Dios ha tenido mucha paciencia con nosotros. Dios ha tenido mucha paciencia contigo y conmigo. Y a veces uno dice, ¿y cómo puedo yo tener paciencia? Bien, considera la paciencia que Dios ha tenido contigo. A veces, ¿verdad? Hablamos de... el teólogo A.W. Tozer dice, a veces nos es más fácil quizá hablar de la bondad, el amor, la santidad de Dios, todos sus atributos, pero ¿qué hay acerca de su longanimidad? ¿Qué hay acerca de su paciencia? ¿Qué hay acerca de esa paciencia
que lleva a demorar también el castigo. Esa paciencia que lleva a derramar gracia sobre sus escogidos. ¿Qué hay de esa paciencia del Señor? Mirad, para que nos entendamos, a veces más de uno diría, es que esto merecería ya un castigo de parte de Dios. Y su paciencia brilla, porque creemos en los planes que pueda haber de parte del Señor, con uno mismo, con la persona de la que se trate. Si hemos entendido la paciencia de Dios con nosotros, debemos llegar a la conclusión de que la Iglesia, cada uno de nosotros, debe brillar por la paciencia. En Efesios 4:2 dice, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia. Paciencia. Es algo característico de los hijos. Es algo característico de cada uno de los suyos. Es algo que forma parte del carácter. Del carácter de aquel que ha nacido de nuevo. Es algo que forma parte, que debe estar también muy presente en todo aquel que esté al frente o que esté en cualquiera que sea algún ministerio de la Iglesia. En la pastoral, en cualquier lugar en el que estés sirviendo, diácono, diaconisa, es necesario tener paciencia. Porque se tienen que enfrentar tratos de todo tipo. Los hay que quizás se solventan en una conversación de 5 minutos o de la noche a la mañana, y hay tratos con los hermanos que duran meses y no años. Y tratos en los que precisamente no se pasa bien. Tratos en los que se sufre. Tratos en los que hay lágrimas. Tratos en los que a veces te tienes que escuchar de todo. Tratos en los que eres atacado. Paciencia. Controlar, pedirle a Dios que nos dé paciencia. Porque tenemos que confiar en los tratos del Señor para cada uno. Y descansar en la soberanía del Señor. Como os decía antes, la paciencia se expresa y evidencia de una manera muy singular en el sufrimiento. A veces cuando el viento sopla a favor, ¿verdad? Es más fácil cultivar la paciencia. Pero en medio de la prueba, del sufrimiento, de la presión, de la persecución, debemos tener presente, muy presente, que es ahí donde precisamente se esté forjando la paciencia que el Señor quiere cultivar en cada uno de nosotros. Si entendemos, si de una lectura y un entendimiento bíblico acerca de las pruebas entendemos cuál es su finalidad, nuestro corazón, nuestra mente estará alineada con el Señor. Estaremos bien para poder orar, pedirle en medio de cualquiera que sea la situación en la que nos encontremos. Para el mundo parece un sinsentido, una locura, el gozarse en medio de la prueba. Sin embargo, el creyente sabe que en medio de la aflicción, a través de la aflicción, es que nuestro carácter es perfeccionado y que eso redunda para bendición. Para la gloria del Señor, para nuestro crecimiento y para bendición también de aquellos que están a nuestro alrededor. Es lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Roma. También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando un creyente se encuentra en una persecución, en una situación de presión, de fuerte presión, por causa del nombre del Señor, por querer hacer conforme a su voluntad, no de cualquier forma, sabe que está en el buen camino. Cristo pasó por la cruz. Para la gloria pasó por la cruz. Y nosotros también tenemos que pasar por la cruz en un sentido.
Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El creyente sabe también, como decía, y voy insistiendo en eso, que las pruebas, las tribulaciones repercuten en nuestro carácter, producen un cambio. El Señor nos está trabajando con nosotros en medio de la dificultad, está forjando en nosotros un carácter, está llevándonos quizá a una mayor comunión con Él, a orar más, Oye, hay batallas que se libran de rodillas. Hay ocasiones en las que uno ora, pero hay ocasiones que uno se tiene que poner de rodillas delante del Señor, orar, estar el tiempo que haga falta buscándole a Él. Y quizás en medio de esa situación, en esa oración, en el valle más profundo que jamás te hubieses podido imaginar, que estás experimentando una mayor comunión con el Señor. Y eso es para ti bendición pura. Y ahí estás entendiendo muchas cosas. Quizá estás pasando no sé qué tratos con tu hijo, pero en vez de quedarte de brazos cruzados, buscas al Señor y le pides una gracia especial, que te dé una gracia especial para poder tratar con Él, para poderle dar ese consejo de sabiduría, para poder escuchar, para poder llegar al corazón cuando parece que está rebelde. No para pegarle un grito ya sin más, sino para querer tratar con Él, edificar su vida, edificar su corazón, llevarlo a los pies de la cruz. La paciencia produce prueba. Dice ahí el apóstol Pablo, que significa un carácter probado. Así como el oro o la plata eran probados para demostrar la pureza, así también el carácter del cristiano es probado en medio del sufrimiento. En Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Más adelante sigue diciendo, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando uno está en medio de la prueba, del sufrimiento, sabe que Dios está trabajando en él con su carácter, pero sabe que hay una esperanza. Que no es porque sí. El creyente sabe la esperanza que aguarda en la eternidad, que todo produce un peso de gloria. Y eso permite andar, caminar, correr la carrera en confianza. Confiando en el Señor, descansando en Él. Se trata, después de haber visto que se trata de una virtud que crece de una manera muy singular en medio del sufrimiento, se trata de una gracia espiritual para brillar. Para brillar en medio de esta sociedad que nos rodea. Como decía antes, sabemos en qué se resume la ley, ¿no es así? En amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con nuestras fuerzas. Y el segundo, amar al prójimo. Como decía, no puedes cumplir ninguno de estos mandamientos si no tienes paciencia. El Espíritu produce en nosotros paciencia porque el amor hacia los demás se encarna en la propia paciencia. Piénsalo por un momento, no hay un amor impaciente. No hay un amor impaciente. No lo hay. No lo hay. Considéralo, y estoy hablando de un verdadero amor, Considera la relación, quien lo ha entendido en ese sentido, en el ámbito del matrimonio, por ejemplo, dentro del pacto matrimonial. El amor es paciente. El verdadero amor es paciente. El verdadero amor lo soporta. El verdadero amor no se deja llevar por la impaciencia que lleva a imponer los derechos de cada uno, sino a renuncias por el bien del otro. El amor paciente es el que permite a los padres enseñar, criar, instruir, disciplinar
discipular a los hijos en el temor del Señor, no a la forma del mundo, siguiendo los consejos, los criterios prácticos de la sociedad de hoy día que va inventando cosas a medida que pasan los años, sino en el temor del Señor, confiando en las Escrituras, confiando en el Señor. Ese amor por los hijos verdadero, que todo también lo sufre, para la gloria del Señor, soporta, cree, ora, sufre. Porque en ese amor hay sufrimiento. ¿O no es así, padres? Pero ese amor es paciente. ¿Qué ocurre? Que a veces quisiéramos que las cosas ocurrieran ya. Que mi hijo, mi hija, y no estoy hablando ahora por los míos, de hoy a mañana fueran ya amigo, amiga, hermano, hermana, pero es que hay un proceso del que tú tienes que participar, del que no puedes abdicar por amor al Señor y buscándole a Él, que es enseñar, discipular a tus hijos. A veces quisiéramos como padres la inmediata conversión de los nuestros, pero el Señor tiene sus tiempos y Él es soberano. De Él es la salvación. Nosotros, por supuesto, debemos ser diligentes, debemos ser responsables en predicarles el Evangelio, en ser ejemplo, de ser de buena influencia para ellos. Estorbándoles cuando haga falta. Sí, estorbar, sí, que se sientan incómodos. Sí, en un sentido, claro, está bien procurar la comodidad, pero oye, no voy a permitir que te sientas cómodo en tu pecado, en tu rebeldía. Y si te tengo que estorbar por amor a ti, por amor al Señor, lo haré. Y ahí implica paciencia. Todos conocemos, ¿verdad? El texto de 1 Corintios 13, no lo voy a leer todo, pero sí me quedo con el versículo 7. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Paciencia. Es también la paciencia que es por medio de la paciencia que se cumple el mandamiento de amar a Dios. Te pregunto, ¿cómo reaccionas? ¿Qué sientes? ¿Qué pensamientos hay en ti cuando se presentan las dificultades? Cuando se presentan las pruebas? Cuando viene esa crisis temporal, quizá en el trabajo, una pérdida de empleo, una limitación física, una pérdida de un ser querido, una enfermedad. Lo que sea que parece que te lleva a no avanzar a esos planes. ¿Confías? ¿Estás creyendo a Dios? ¿Estás creyendo que Él es fiel? ¿Que Él no cambia? ¿Que Él es el Todopoderoso? ¿Que Él es el todo suficiente? ¿Que Él es el inmutable? ¿Que Él es el que está sentado en el trono? ¿Que Él es el alto y sublime? ¿Hay ese respeto, hay ese amor por Él? O si eres honesto o honesta, hay cierto enfado en tu corazón, hay cierta duda, incredulidad. El hombre, la mujer paciente es aquel que dice, yo espero en ti. Cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la dificultad por la que se esté atravesando, el hombre paciente, la mujer paciente es el que dice, yo espero en ti. El otro día leía, me resultó de mucha bendición, una frase de R.C. Sproul que decía, mi seguridad en el futuro descansa en el Dios que controla la historia. Mi seguridad en el futuro descansa en mi confianza en el Dios que controla la historia. Ahora, para ir avanzando y de una manera muy rápida, ¿qué distorsiona esa clase de paciencia? Lo hemos ido viendo a lo largo del mensaje, pero
tan solo voy a citar dos, una relacionada con la paciencia, el amor al Señor, y otra la paciencia, el amor al prójimo. En primer lugar, en cuanto a Dios, la incredulidad. Incredulidad a Dios. Y como decía antes, no se trata de decir, no es ese no creer en la existencia de Dios, sino esa duda que invade, que lleva a la incredulidad, de no confiar, de no descansar, de no estar acudiendo a Él, de decir, Señor, clamar a Él en medio de la dificultad, buscarle en oración, buscarle a través de la lectura de la palabra. La impaciencia es una forma de incredulidad. Es lo que empezamos a sentir cuando de repente dudamos de la sabiduría de Dios en cuanto al tiempo, en cuanto a cuándo tienen que acontecer las cosas. Él tiene el control. Es Él quien gobierna. Es Él quien, como decía Sproul, ¿verdad? Él controla la historia. Y lo mejor que podemos hacer es decir, Señor, tú guías mi destino. Yo confío en ti. Dejar ese ya que decíamos, que veíamos antes, ese ya que ha impregnado la sociedad, y reconocer, como dice la palabra, que todo tiene su tiempo. Creer de verdad que todo tiene su tiempo, que todo tiene su hora, que todo tiene su momento, que hay tiempo para todo. Confiando, por supuesto, en el Señor, con un corazón paciente en Él, que le cree. Es esa incredulidad que nos lleva a dudar de su guía, de su voluntad, de su suficiencia. Esa duda que surge cuando, como decía ahora, ¿verdad? De repente el camino se vuelve dificultoso. Hay esas piedras en el camino que no esperábamos. O el camino presenta una forma, oye, es que esta curva no la esperaba. Pensaba que iba derechito, que iba recto, a velocidad de crucero, y ahora... Esas dificultades, de la forma que sea, pérdidas, limitaciones, que a veces llevan a más de una consecuencia de esa incredulidad, a bajar los brazos, a rendirse, a abandonar, a decir, oye, ¿y de qué sirve? A abdicar de sus responsabilidades, a perder de vista, a tener la vista nublada en cuanto al llamado del Señor para los suyos. O a tomar, como decíamos al principio, decisiones precipitadas. Dejarse llevar por el impulso. Hermanos, seamos prudentes. La prudencia es una virtud también que viene muy ensalzada en las Escrituras. Oremos por esa prudencia. Seamos prudentes a la hora de tomar decisiones. Seamos prudentes buscando al Señor por amor a Él, porque se trata de hacer las cosas para su gloria, vivir para su gloria, disfrutando de Él. Ese es el propósito de nuestra creación. La incredulidad. La incredulidad nos lleva a la queja. La incredulidad nos lleva a la queja. La falta de confianza, la falta de ejercer un control sobre nuestros pensamientos, emociones, creyéndole al Señor, creyendo sus promesas, amándole a Él, nos lleva a la queja. Y la queja es, leía de alguien, lo afirmaba así, es la voz de un corazón descontento. Y se escucha mucha queja en cuanto a los hogares, matrimonios, hijos, hijas, trabajos, economías, vacaciones. A veces se escucha demasiada queja. Y a veces no hace falta escucharla, ves a la persona y dices, es que no está contento. ¿No os ha pasado? No hace falta que te lo diga y lo ves como como diríamos en catalán, un ánima en pena. ¿Sí o no?
falta de creerle al Señor, de ser paciente, de confiar en Él. Conocemos la historia del pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto, ¿verdad? Después de los años de esclavitud son librados y ni bien pasan poquitos meses que de repente ya vemos todo el descontento. La queja. Y parecen decir, ¿quién nos diera que volviésemos? Y uno piensa, ¿pero qué dicen? Vale, yo te pregunto, ¿aconteció eso con ese pueblo y no acontece a veces con nosotros? La queja. Si somos honestos, somos muy olvidadizos. Desgraciadamente, lamentablemente, somos muy olvidadizos. Demasiado rápido se nos olvida lo mucho que el Señor ha hecho por nosotros. Demasiado rápido se nos olvida a veces de dónde nos sacó. Del pozo, del fango del que nos sacó. Demasiado rápido se nos olvida a veces cómo Él nos ha sostenido en su gracia a lo largo de nuestra vida. A veces demasiado rápido somos llevados a quejarnos de cómo nos estamos sintiendo ahora en vez de ver cómo nos sostuvo, cómo nos estuvo sosteniendo en aquella dificultad, cuando quizá aún no le conocía y después Él se presentó en mi vida, se hizo grande, asombroso. He podido disfrutar, deleitarme de sus muchas misericordias, su gracia, su favor inmerecido. Y a veces ves al cristiano olvidadizo. El descontento a las circunstancias es una queja al Dios que orquesta las cosas para nuestro bien. Os lo repito, porque hacer esto es grave. Mirad, el descontento a las circunstancias que nos ocurren es una queja directa. Es un grito de rebeldía. Al Dios que orquesta todas las cosas para nuestro bien. La queja es un grito insolente a la cara de Dios. Fruto de la impaciencia. Fruto de no creerle, de no confiar. De levantar muchas veces ese grito de ¿por qué? En vez de preguntarnos ¿para qué? No quejarnos de por qué está ocurriendo eso, sino buscar al Señor, decir, mira, y a veces no puedes articular muchas palabras, pero decir, Señor, yo no entiendo, quizá ahora esto, quizá lo veré dentro de unos años, pero muéstrame para qué. ¿Qué es lo que quieres forjar en mí? ¿Qué es lo que quieres labrar en mi carácter? ¿Qué quieres tratar en mí? ¿Cuál es el pecado que no estoy viendo? Señor, muéstramelo. Te lo pido en oración. Así que una de las formas en las que se mancha esa paciencia es la incredulidad. En cuanto a Dios, en cuanto al prójimo, creo que sé que se estuvo predicando acerca de eso también la semana pasada. Una de las formas más evidentes con las que se mancha la paciencia en la relación con el prójimo es la ira. Es una de nuestras peores enemigas, una de las peores enemigas del alma. Es una enemiga, es un monstruo contra el que debemos luchar, que esconde detrás de ella el egoísmo, el orgullo, rompe, destroza, quebranta relaciones con personas que estén más lejos de nosotros, pero también con seres queridos.
dentro de los matrimonios, en todo hogar. Padres con hijos, hijos con sus padres. A veces hay quien se permite responder desde la ira a quien tenga a su alrededor. Hay personas en las que quizá la ira se manifiesta de una manera más evidente, ¿no es así? Un grito, un portazo, una mirada, ¿verdad? Pero hay quienes tienen más ira de la que creen. Hay quienes tienen más ira de la que creen. Quizá no lo verbalizan. Su ira está disfrazada, está ardiendo en el interior y lleva a la frustración, lleva al dolor, al desespero. Arde bajo la superficie y luego se viste de celos, de envidias, la gente se aleja y da lugar a críticas implacables, frases y afirmaciones punzantes desde el dolor para dañar, y ahí no hay paciencia, ahí no hay amor. Ahí el amor al prójimo se está dañando, porque no hay paciencia. Así que pido al Señor que nos muestre cómo está cada uno, que el Espíritu nos hable en el día de hoy, a lo largo de los días que siguen, que tengamos el deseo de crecer en esa noble, bíblica virtud que forma parte del fruto del Espíritu, de tener un carácter paciente. Lo contrario es una mancha. Lo contrario es una mancha, lo contrario es pecado. No quieras argumentar tu pecado. No quieras justificar tu pecado. Tienes un carácter débil porque te falta paciencia, pues crece. No te refugies diciendo, es que tengo un carácter fuerte. No. Ora, pídele al Señor que crezcas a imagen suya, que su carácter se vaya reflejando en ti, que tienes que machacar la ira. Pues venga, con la ayuda del Espíritu, y tú tomas resoluciones, sí, fuertes. Pero dale muerte a la ira. No nos quedemos ahí conformados tampoco con el dolor que lleva a tener pensamientos que llevan al dolor, a la frustración. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo crecer en paciencia? Si seguimos el esquema, si tú dices, vale, si yo reconozco que en ocasiones, oye, sí, hay cierta incredulidad. En vez de confiar en el Señor, de creer en sus tiempos, su sabiduría, su voluntad, oye, en creer que quizá lo que para mí es un sí, para Él, es que va a ser un no. ¿Qué hacemos? Bien, se trata de esperar en el Señor. De esperar. En la espera hay confianza. En la espera hay una búsqueda del Señor. En la espera hay un descanso en Él. En la espera hay ese afirmar en el corazón de que Él guía nuestros pasos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasos prácticos hacemos? Ora, en primer lugar. Creo que a medida que avancemos en esa serie del fruto del Espíritu, la primera receta para crecer en esa virtud, orar. Ponte a orar. Ponte a orar. Ora, pídele al Señor. ¿Vale? ¿Qué le pido? Mira, quizá tú pienses que eres muy paciente, pero a medida que avanzamos en el mensaje dices, uy, pues quizá por ahí ando algo flojo. O algo de lo que no te has dado cuenta. Pídele al Señor. Quizá el Señor ya te ha mostrado que eres un impaciente. Arrepiéntete. Ven en arrepentimiento. Reconoce que tu impaciencia ha sido un grito de desagrado a la soberanía del Señor. Ha sido un ataque frontal al amor al hermano. Arrepiéntete de tu pecado. Lee las Escrituras, en segundo lugar. Ora y lee cada día, ¿no? Ese era la cancioncita, ¿no?
Ora y lee cada día. Sí, lee cada día. Me gusta esta expresión. Ponte a tiro. Cada día. ¿A tiro de qué? Ponte a tiro de allí donde te puedas encontrar con la gracia del Señor. Hay dos medios de gracia preciosos, la oración y su palabra. Palabra de Dios. Ahí tienes un encuentro con Él. Ahí conoces al Dios verdadero. Ahí puedes conocer cómo es Él. ¿Te falta creer que Él es el fiel? Busca. Lee acerca de su fidelidad. Busca que Él es ese Dios inmutable. Cree que es ese Dios que cumple con sus promesas. Que no falla. Lo hemos cantado. Vale, léelo, óralo cada día. Considera el testimonio de hermanos en la fe. Considera el testimonio de hermanos en la fe. En las Escrituras te encuentras con Dios, puedes conocerle a Él, puedes conocer cuál es su voluntad, pero tienes también el testimonio precioso de aquellos que nos han precedido a lo largo de la historia. ¿Qué hay del testimonio de Noé? ¿Cuántos años estuvo construyendo el arca cuando todos estaban ahí burlándose quizá de él? Pero le creyó a Dios y siguió con lo que Dios le decía. ¿Qué hay de Abraham? Dios le dice, sal de este lugar y Abraham sigue y cree que Dios es quien le da un nombre y le da un destino y sigue y abandona aquel lugar. Le creyó. Y ahí están en Hebreos 11, ¿verdad? Esa lista que tanto nos gusta y que nos sirve de tanto aliento. Personas, hombres, mujeres que alcanzaron buen testimonio, que fueron fieles a Dios. En unas semanas se predicará acerca de la fidelidad de la fe. Fueron fieles a Dios, buscaron cuál era su voluntad y ahí se agarraron. Considera su ejemplo, considera el testimonio de otros hermanos en la fe que no están aquí, que su nombre no está escrito aquí, pero que está a vuestro alrededor. Quizá llevas poco tiempo en el Señor y quizá a tu alrededor tienes hombres y mujeres del Señor con una madurez llena de bendición, de quienes puedes aprender mucho. No menosprecies la diferencia generacional. Hay muchísima bendición en relacionarte con alguien que te lleva quizá 40 años. Muchísima. Pídele. Tómate, oye, estamos, ahora que es agosto tenemos algo más de tiempo, ¿no es así? Tómate un café con alguien y pregúntale por su vida, por su testimonio. Oye, cuéntame cuál ha sido el trato más duro que hayas tenido. Cuéntame qué has aprendido. ¿Qué es lo que el Señor estuvo trabajando contigo? A veces podemos hacer cosas más prácticas y se trata de pensar, de decir, ¿qué puedo hacer? Porque yo quiero crecer en paciencia. ¿Quién hay alrededor mío que, oye, este es un hombre o una mujer paciente? Me puede enseñar. Medita. Lee las Escrituras y medita en esos textos. Tu fidelidad te rodea. En un precioso salmo que está, ¿verdad? La fidelidad rodea al Señor. Guarda silencio. Guarda silencio, sí, os invito a guardar silencio. A darle a la pausa, a alejaros del ruido que hay alrededor. Estamos en una sociedad que parece que solo sabe vivir con ruido. Oye, pues apártate, desconecta el móvil, busca un tiempo quizá con algún hermano en la fe, con la familia, o a solas, y medita, dale vueltas al coco, busca al Señor. Cultiva el contentamiento cristiano. Agradécele al Señor. Agradécele en oración
Cántale desde el corazón en agradecimiento por lo que está haciendo en ti, por lo que sabes que hará, por la salvación que te ha regalado, por la esperanza que ha puesto delante de ti. Cultiva el contentamiento, el agradecimiento. Eso para luchar, unas cuantas recetas contra la incredulidad. Ahora, si tú dices, bueno, yo es que lucho con ciertos ataques de ira. A veces ese dolor que tengo en el interior, ese enfado que está ardiendo dentro de mí, que me lleva a decir cualquier cosa, a responder tan pronto como puedo, a devolver golpe por golpe, Tú sabes a lo que me refiero si es el caso. En primer lugar, ora. He dicho que no iba a variar el esquema. Ora. Reflexiona. En segundo lugar, como decía antes, sobre los derechos que tenía Cristo para estar enfadado y cómo en lugar de ello soportó la cruz. Considera los derechos que hubiese podido tener Cristo para estar enfadado y cómo en lugar de ello soportó la cruz por ti y por mí. Y ahora te puedes preguntar, ¿cuáles son mis derechos? Mira al Cristo crucificado y ahora pregúntate por tus derechos. Considera lo que tu pecado merecía, que no era otra cosa que la condenación eterna. Considera a Cristo, a Jesús entregado, colgado, maltratado, escupido, molido por nosotros, sin reivindicar derechos. Y empecemos a aplastar decididamente nuestros derechos en minúsculas, no, que no llegan a ninguna parte. Consideremos nuestro pecado, meditemos en el perdón que hemos recibido. Considera cuál era la ofensa. A veces somos muy prontos, muy rápidos a la hora de sentirnos, ¿verdad?, atacados, dañados. Nosotros habíamos ofendido al más grande. Tu ofensa era un grito rebelde, insolente, como decía antes, un escupitajo, un espaldarazo al Creador, al alto y sublime, al santo, al que habita la eternidad, al que es lento para la ira y grande en misericordia. ¿No cantamos de eso? ¿No nos deleitamos en esos versículos cuando llegamos a eso? Señor, tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Señor, yo quiero crecer en esa paciencia. Sé bondadoso, perdona, busca reconciliación. Piensa en cómo no quieres darle lugar al diablo. Piénsalo por un momento. La ira que estás albergando es lo único que la Biblia dice explícitamente que abre la puerta al enemigo. Tu ira pecaminosa, esa ira que surge del orgullo, del egoísmo, de la impaciencia, es pecado y le da lugar al diablo. Y sus consecuencias dañan a quien tienes alrededor y te están dañando a ti mismo. Son una bomba para ti, te estás inmolando. Tu ira pecaminosa te está inmolando. Sí, te está inmolando. Así que confiesa tu pecado. Si tienes problemas de ira, confiesa tu pecado. Confiésalo, ponte delante del Señor, busca un hermano en la fe. Busca un hermano maduro en la fe y dile, tengo problemas de ira. ¿Cómo? Que busque a otro y le diga que tengo problemas de ira. Sí, sé humilde. De paso cultivarás así la humildad. Le reconoces tu pecado, juntos camináis cogidos de la mano, que Él te pueda preguntar quizá dentro de una semana, oye, esa ira con la que estabas luchando la semana pasada, esa bronca que tenías con tu mujer, con tu marido, esa respuesta llena de dolor, de ira, de enfado, de orgullo que tuviste con tu hijo, ¿cómo vas de eso? Rinde cuentas.
Es un ejercicio muy sano. Cultiva el amor, no dejes espacio al orgullo. Como decía antes, el amor no entiende de impaciencia. El amor es paciente. El amor es paciente. En los deseos e intereses de uno mismo, ahí hay egoísmo. El verdadero amor no se irrita, sino que es paciente. Y en último lugar, y con eso acabo, cultiva y busca crecer en las demás virtudes del fruto del Espíritu. Si lo piensas, el crecer en el gozo, el crecer en el contentamiento, la alegría, el crecer en el amor, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre y la templanza, cooperará a que tengas un carácter paciente, a que crezcas en paciencia. Amén.